Pastor grita: «Orar pelos mortos é heresía». Padre Luis responde con 2 versículos que lo calaron: «Eso es herejía pura y dura». El grito resonó como un trueno en el auditorio principal del Centro Cultural Recoleta de Buenos Aires, silenciando instantáneamente las conversaciones de los 1.500 asistentes que se habían reunido esa mañana del viernes 1 de agosto de 2025 para el Encuentro Ecuménico por la Unidad Cristiana en Argentina. El pastor Esteban Ramírez se había puesto de pie tan violentamente que su silla se volcó hacia atrás, con un estruendo que amplificó aún más el impacto de su explosión. Sus ojos ardían de indignación, mientras señalaba acusadoramente hacia el pódium, donde el padre Luis Toro acababa de concluir su presentación sobre la comunión de los santos uniendo cielo y tierra. Un silencio sepulcral envolvió el elegante auditorio del Centro Cultural porteño. Los organizadores del evento, representantes de diferentes denominaciones cristianas, intercambiaron miradas de alarma. Lo que había comenzado como una conferencia ecuménica diseñada para promover el diálogo y la comprensión mutua entre católicos y protestantes se había transformado súbitamente en una confrontación teológica que nadie había anticipado. Pero para entender la magnitud de lo que estaba ocurriendo en esa mañana de agosto, debemos retroceder algunas horas y comprender las fuerzas que habían convergido para crear este momento explosivo. El Centro Cultural Recoleta, ubicado en uno de los barrios más distinguidos de Buenos Aires, había sido elegido específicamente por su simbolismo, un espacio neutral donde diferentes tradiciones cristianas podían encontrarse en terreno común. Los organizadores del evento, liderados por el Consejo Argentino de Iglesias Cristianas, habían invertido meses en planificar un encuentro que pudiera tender puentes entre las diversas denominaciones que componían el panorama religioso argentino. El padre Luis Toro había sido invitado como el orador principal del evento debido a su reputación continental como apologista católico y su reconocida habilidad para el diálogo interreligioso. Su fama había llegado a Argentina a través de videos virales de debates teológicos y conferencias que habían impactado profundamente a católicos de todo el continente sudamericano. La presentación del sacerdote venezolano había comenzado a las 10 de la mañana con una explicación magistral sobre la doctrina católica de la comunión de los santos. Con su característica combinación de erudición teológica y claridad comunicativa, había desarrollado cómo esta enseñanza fundamental conectaba a los fieles en la tierra con los santos en el cielo y las almas en el purgatorio. La comunión de los santos, había explicado el padre Toro con su voz pausada y serena, no es simplemente una creencia piadosa, sino una realidad bíblica fundamental que establece que la muerte no rompe los vínculos de amor que unen a los miembros del cuerpo de Cristo. Durante 45 minutos había trazado meticulosamente las bases escriturales de esta doctrina, citando pasajes del Antiguo y Nuevo Testamento que demostraban la continuidad de la relación entre vivos y muertos en la tradición judeo-cristiana. Su argumentación había sido tan sólida y bíblicamente fundamentada que incluso muchos protestantes en la audiencia habían tomado notas con interés genuino. Pero cuando llegó al tema específico de la oración por los difuntos, había tocado uno de los puntos más sensibles de la controversia católico-protestante. Los católicos oramos por nuestros hermanos difuntos, había dicho el padre Toro, no porque dudemos de la misericordia divina, sino porque entendemos que el amor cristiano trasciende la muerte. Así como oramos por nuestros hermanos vivos que enfrentan pruebas, oramos por aquellos que han partido y pueden beneficiarse de nuestras oraciones en su proceso de purificación final. Fue precisamente en ese momento cuando el pastor Esteban Ramírez había perdido completamente la compostura. Esteban Ramírez era una figura prominente en el evangelismo pentecostal argentino. A los 53 años había construido una reputación como predicador carismático y defensor intransigente de lo que él consideraba la pureza bíblica frente a lo que denominaba las corrupciones católicas del cristianismo primitivo. Pastor fundador de la Iglesia Pentecostal Fuego del Espíritu en el barrio de San Telmo, Ramírez había desarrollado un ministerio de más de 3.000 miembros basado en una interpretación fundamentalista de las Escrituras y una oposición militante a la doctrina católica. Sus sermones dominicales frecuentemente incluían ataques virulentos contra prácticas católicas que él consideraba antibíblicas. La presencia de Ramírez en el encuentro ecuménico había sido motivo de preocupación para algunos organizadores, quienes conocían su temperamento explosivo y sus posiciones extremas. Sin embargo, los principios de inclusión que guiaban el evento habían prevalecido, y su iglesia había sido invitada como parte de la representación pentecostal argentina. Durante toda la presentación del padre Toro, Ramírez había estado visiblemente agitado. Sus colaboradores más cercanos, sentados en las filas adyacentes, habían notado cómo apretaba los puños, movía la cabeza negativamente
y murmuraba objeciones entre dientes cada vez que el sacerdote venezolano explicaba algún aspecto de la doctrina católica. Cuando el padre Toro comenzó a explicar la práctica católica de orar por los difuntos, la tensión interna de Ramírez había alcanzado un punto de ruptura. En su mente, esta práctica representaba exactamente el tipo de herejía papista que había combatido durante toda su carrera ministerial. «Eso es herejía pura y dura», había gritado, poniéndose de pie con una violencia que sorprendió incluso a quienes lo conocían bien. El auditorio completo se volvió hacia él. El padre Toro, desde el pódium, lo observó con la serenidad que caracterizaba su ministerio, sin mostrar sorpresa ni irritación por la interrupción. Monseñor Jorge Lozano, arzobispo de Gualeguaychú y moderador del evento, se acercó rápidamente al micrófono con la intención de restaurar el orden, pero Ramírez no había terminado. «La Biblia es clara», continuó gritando mientras caminaba hacia el pasillo central del auditorio. Hebreos 9:27 dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. No hay segunda oportunidad después de la muerte. No hay purgatorio. No hay beneficio en orar por los muertos. Su voz se había elevado a un nivel que rayaba en la histeria religiosa, y su rostro había adquirido un color rojizo que preocupó a algunos asistentes por su salud física. «Ustedes los católicos han inventado el purgatorio para vender indulgencias y enriquecerse con el dolor de las familias en duelo. Es un negocio sucio disfrazado de piedad». Las acusaciones eran tan severas y ofensivas que varios católicos en la audiencia comenzaron a murmurar protestas. La tensión en el auditorio había alcanzado un nivel peligroso, y Monseñor Lozano sabía que la situación requería una intervención inmediata. Pero antes de que pudiera hablar, el padre Luis Toro levantó suavemente una mano desde el pódium, solicitando permiso para responder. Su expresión permanecía completamente serena, como si la explosión del pastor pentecostal hubiera sido una pregunta cortés en lugar de un ataque virulento. «Monseñor Lozano», dijo el sacerdote con voz pausada que contrastaba dramáticamente con los gritos de Ramírez. «Si me permite, me gustaría responder a las inquietudes del pastor Ramírez directamente desde las Escrituras». El arzobispo asintió, reconociendo que la mejor manera de manejar la situación era permitir que el diálogo teológico siguiera su curso natural. «Pastor Ramírez», dijo el padre Toro dirigiéndose directamente al hombre que seguía de pie en el pasillo central, con su respiración aún agitada por la intensidad de su explosión. «Agradezco su pasión por las Escrituras. Es evidente que ama profundamente la palabra de Dios, y eso es algo que respeto enormemente». El tono conciliatorio del sacerdote tomó por sorpresa tanto a Ramírez como a la audiencia. En lugar de responder con la misma agresividad, el padre Toro había elegido un enfoque pastoral que inmediatamente rebajó la temperatura emocional del momento. Sin embargo, continuó el padre Toro con la misma serenidad. «Creo que hay algunos malentendidos bíblicos en sus objeciones que me gustaría aclarar con la misma escritura que usted dice amar». Ramírez, que había esperado una respuesta defensiva o igualmente agresiva, se encontró momentáneamente desarmado por la mansedumbre del sacerdote. Su respiración comenzó a normalizarse, aunque su postura seguía siendo combativa. «Pastor», continuó el padre Toro, «usted citó Hebreos 9:27, que efectivamente dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Es un versículo hermoso y completamente cierto. Pero permítame hacerle una pregunta. ¿Ese versículo dice en algún lugar que no podemos orar por quienes han muerto? Era una pregunta simple pero penetrante que fue directo al corazón de la argumentación de Ramírez. El pastor pentecostal se dio cuenta inmediatamente de que el versículo que había citado no prohibía explícitamente la oración por los difuntos, sino que simplemente establecía la realidad del juicio post-mortem. Además, continuó el padre Toro antes de que Ramírez pudiera responder, me gustaría compartir con usted y con todos los presentes 2 versículos bíblicos que creo que responderán definitivamente a sus objeciones. Un silencio expectante se instaló en el auditorio. Los 1500 asistentes sabían instintivamente que estaban a punto de presenciar un momento teológico significativo. El padre Toro caminó hasta el centro del escenario, acercándose más a donde se encontraba Ramírez, y habló con una claridad que aseguró que cada palabra fuera escuchada en todo el recinto. El primer versículo se encuentra en 2 Macabeos 12:43 al 46. Varios protestantes en la audiencia inmediatamente se tensaron. Los libros de Macabeos eran parte del canon católico, pero rechazados por la mayoría de las denominaciones protestantes como deuterocanónicos o apócrifos. Ramírez, anticipando esta línea de argumentación, recuperó parte de su agresividad anterior. «Esos libros no son inspirados», gritó. «Son apócrifos. Los judíos nunca los aceptaron como escritura. Lutero tenía razón en rechazarlos.
Pero el padre Toro había anticipado exactamente esa objeción, y su respuesta reveló la profundidad de su preparación teológica. Pastor Ramírez, dijo con una sonrisa que combinaba paciencia y confianza, respeto su posición sobre los libros deuterocanónicos. Aunque podríamos tener una conversación muy interesante sobre por qué la Iglesia primitiva los incluyó en el canon durante más de 1000 años antes de que Lutero los removiera. El comentario fue sutil pero devastador, implicando que la decisión de rechazar estos libros había sido una innovación protestante tardía, no una práctica cristiana original. Pero, continuó el sacerdote, no necesito recurrir a Macabeos para demostrar que la oración por los difuntos es bíblica. Permítame citar un versículo del Nuevo Testamento que usted definitivamente acepta como inspirado. La anticipación en el auditorio era palpable. Ramírez, aunque mantenía su postura desafiante, había comenzado a mostrar signos de nerviosismo. Su experiencia debatiendo con católicos menos preparados no lo había preparado para enfrentar a alguien con el calibre intelectual del padre Toro. 2 Timoteo 1:16 al 18. Anunció el padre Toro con voz clara y firme. Caminó hacia una Biblia que estaba sobre el podium y la abrió ceremoniosamente, aunque era evidente que conocía el pasaje de memoria. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó, y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma, me buscó solícitamente, y me halló. Concédale el Señor que halle misericordia cerca del Señor en aquel día. El padre Toro levantó la vista de la Biblia y miró directamente a Ramírez. Pastor, Pablo está claramente orando por Onesíforo. Pero notice algo muy importante en el contexto. Pablo habla de Onesíforo en tiempo pasado, diciendo que muchas veces me confortó, y que cuando estuvo en Roma. Luego dice, tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, y después ora para que haya misericordia cerca del Señor en aquel día. El silencio en el auditorio era absoluto. Muchos asistentes, incluyendo varios protestantes, se dieron cuenta inmediatamente de las implicaciones del texto que el padre Toro estaba exponiendo. La evidencia exegética, continuó el sacerdote con voz pausada pero penetrante, sugiere fuertemente que Onesíforo había muerto cuando Pablo escribió esta carta. El cambio de tiempo verbal, la referencia a su casa en lugar de a él directamente, y especialmente la oración para que haya misericordia en aquel día del juicio, todo indica que Pablo está orando por un hombre que ya había fallecido. Ramírez había palidecido visiblemente. En todos sus años de ministerio nunca había considerado esta interpretación del pasaje de 2 Timoteo, y la lógica exegética era devastadoramente clara. Pero el padre Toro no había terminado. Y ahora, pastor Ramírez, permítame citar el segundo versículo que responde definitivamente a su objeción. El sacerdote venezolano hizo una pausa teatral que aumentó la tensión en el auditorio. 1 Corintios 15:29. Abrió nuevamente la Biblia, aunque su dominio del texto era evidente. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Si en ninguna manera los muertos resucitan, ¿por qué pues se bautizan por los muertos? El impacto de este versículo fue inmediato y demoledor. Varios asistentes intercambiaron miradas de asombro, y algunos pastores protestantes en la audiencia se movieron incómodamente en sus asientos. «Pastor», dijo el padre Toro con una calma que contrastaba dramáticamente con la agitación creciente de Ramírez. Pablo está haciendo referencia a una práctica de la iglesia primitiva donde algunos cristianos se bautizaban en nombre de personas que habían muerto sin bautismo. Pablo no condena esta práctica, sino que la usa como argumento a favor de la resurrección. El rostro de Ramírez había adquirido una palidez casi espectral. La fuerza de la argumentación bíblica lo había golpeado como un mazo teológico. Si los primeros cristianos ya practicaban rituales en beneficio de los muertos, como claramente indica este versículo de Corintios, y si Pablo mismo oraba por personas fallecidas, como vemos en Timoteo, entonces la práctica católica de orar por los difuntos no es una invención medieval, sino una continuidad directa con las prácticas apostólicas. El padre Toro cerró la Biblia con un gesto suave pero definitivo. Pastor Ramírez, concluyó con voz firme pero compasiva, la herejía no está en orar por nuestros hermanos difuntos, sino en afirmar que el amor cristiano se detiene en la tumba cuando las Escrituras claramente enseñan lo contrario. El silencio que siguió fue absoluto y prolongado. Ramírez permanecía de pie en el pasillo central, pero su postura combativa había desaparecido completamente. Su boca se había abierto ligeramente, como si fuera a responder, pero no salía ningún sonido. Los dos versículos citados por el padre Toro habían demolido tan completamente su argumentación que se encontraba en un estado de shock teológico.
Todo su ministerio había estado construido sobre la premisa de que las prácticas católicas eran antibíblicas, pero acababa de escuchar evidencia escritural directa que contradecía esa posición fundamental. Durante más de un minuto completo, el pastor pentecostal que había irrumpido violentamente gritando, «¡Eso es herejía!», permaneció completamente mudo, incapaz de formular cualquier respuesta a la devastadora refutación bíblica que acababa de recibir. En el auditorio, la admiración por la erudición del padre Toro era palpable, pero también había un reconocimiento colectivo de que acababan de presenciar algo más que un simple intercambio teológico. Habían visto cómo la verdad bíblica, presentada con caridad y precisión, tenía el poder de silenciar incluso la oposición más vehemente. Monseñor Jorge Lozano, desde su posición como moderador, observaba la escena con una mezcla de alivio y asombro. En sus 40 años de ministerio episcopal había presenciado muchos debates teológicos, pero rara vez había visto una refutación tan contundente y bíblicamente fundamentada como la que acababa de desarrollar el padre Toro. Los organizadores del encuentro ecuménico, que momentos antes habían temido que el evento se descarrilara completamente debido al arrebato de Ramírez, ahora se daban cuenta de que habían sido testigos de un momento pedagógico extraordinario, que probablemente sería recordado durante años en los círculos teológicos argentinos. En las filas del auditorio, las reacciones variaban según las afiliaciones denominacionales de los asistentes. Los católicos presentes mostraban una satisfacción evidente pero respetuosa, conscientes de que su fe había sido defendida magistralmente. Muchos tomaban notas frenéticamente, grabando mentalmente los versículos citados para futuras referencias apologéticas. Los protestantes más moderados, especialmente aquellos de denominaciones históricas como luteranos, metodistas y presbiterianos, observaban con interés académico genuino. Varios reconocían que nunca habían considerado las implicaciones exegéticas de los pasajes citados por el padre Toro, y algunos comenzaban a cuestionar internamente sus propias posiciones sobre la intercesión por los difuntos. Sin embargo, el grupo más directamente afectado era el contingente de pentecostales y evangélicos fundamentalistas que habían acompañado a Ramírez al evento. Sus rostros reflejaban una mezcla de confusión, incredulidad y, en algunos casos, el primer destello de dudas sobre doctrinas que habían considerado indiscutibles durante décadas. La esposa de Ramírez, Marta, una mujer de mediana edad que había estado sentada en la tercera fila, se había puesto pálida al ver a su esposo completamente silenciado. Durante 25 años de matrimonio, había sido testigo de la pasión teológica de Esteban, pero nunca lo había visto tan visiblemente derrotado en un debate doctrinal. El pastor Rubén Santamaría, uno de los colaboradores más cercanos de Ramírez y copastor de la iglesia Fuego del Espíritu, se inclinó hacia adelante en su asiento, como si quisiera intervenir para rescatar a su líder. Pero se dio cuenta de que cualquier cosa que dijera sonaría como una defensa desesperada después de la demoledora argumentación bíblica que habían presenciado. Mientras tanto, el padre Toro permanecía en el pódium con la misma serenidad que había mostrado durante toda la confrontación. No había ni rastro de triunfalismo en su expresión, sino más bien una combinación de compasión pastoral y firme determinación de defender la verdad católica. «Pastor Ramírez», dijo finalmente el sacerdote venezolano, rompiendo el silencio prolongado que había envuelto el auditorio. Entiendo que estos versículos pueden ser desafiantes para alguien que ha mantenido una posición diferente durante muchos años, pero esto es precisamente lo hermoso del diálogo ecuménico, la oportunidad de examinar juntos las Escrituras con corazones abiertos a la verdad. La voz del padre Toro tenía una calidad pastoral que contrastaba dramáticamente con la agresividad que Ramírez había mostrado minutos antes. Era evidente que el sacerdote no buscaba humillar a su oponente, sino más bien educar a toda la audiencia sobre la base bíblica de la doctrina católica. Ramírez, que había permanecido inmóvil en el pasillo central como una estatua de sal bíblica, finalmente logró recuperar parcialmente el uso de su voz. «Padre», comenzó con un murmullo apenas audible, antes de aclararse la garganta y intentar de nuevo. «Padre, esos versículos. Necesito estudiarlos más profundamente». Era una admisión extraordinaria viniendo de un hombre que momentos antes había gritado acusaciones de herejía con absoluta certeza. Su tono había perdido completamente la agresividad anterior y había sido reemplazado por algo que sonaba peligrosamente cercano a la humildad. «Por supuesto, pastor», respondió el padre Toro con genuina caridad. «La Escritura es rica y profunda y siempre hay más que aprender. Lo invito cordialmente a estudiar estos pasajes en su contexto original y a examinar cómo los padres de la iglesia primitiva los interpretaron». La oferta era generosa y académicamente rigurosa, pero también implicaba sutilmente que el estudio serio de las fuentes patrísticas confirmaría la interpretación católica que acababa de exponer.
En la sección de invitados especiales, el cardenal Mario Aurelio Poli, arzobispo de Buenos Aires, que había estado observando los eventos con interés profesional, se inclinó hacia su secretario y murmuró: «Este padre venezolano realmente conoce sus escrituras. Deberíamos invitarlo a dar conferencias en el seminario metropolitano». La observación del cardenal fue escuchada por varios prelados cercanos, quienes asintieron en acuerdo. La demostración de erudición bíblica del padre Toro había impresionado incluso a la jerarquía eclesiástica argentina, conocida por sus altos estándares teológicos. Monseñor Lozano, sintiendo que era el momento apropiado para restaurar el flujo formal del evento, se acercó al micrófono. «Padre Toro, Pastor Ramírez, creo que acabamos de presenciar exactamente el tipo de diálogo riguroso pero respetuoso que esperábamos fomentar en este encuentro ecuménico. ¿Podríamos quizás continuar con algunas preguntas de la audiencia?». La sugerencia del moderador fue recibida con alivio visible por parte de los organizadores, que habían temido que el evento se descarrilara por completo debido a la confrontación inicial. Ramírez, claramente necesitando tiempo para procesar lo que había escuchado, asintió débilmente y regresó lentamente a su asiento. Su caminar carecía de la energía combativa que había mostrado al levantarse inicialmente, y varios asistentes notaron que parecía considerablemente mayor que cuando había comenzado su explosión apenas 15 minutos antes. «Perfecto», continuó Monseñor Lozano. «Abrimos ahora un espacio para preguntas de la audiencia. Por favor, mantengan un tono respetuoso y académico para beneficio de todos los presentes». Varias manos se alzaron inmediatamente. La primera pregunta vino de una profesora de teología de la Universidad Católica Argentina. «Padre Toro, su interpretación de 1 Corintios 15:29 sobre el bautismo por los muertos es fascinante. ¿Podría elaborar más sobre cómo esta práctica se relaciona con la doctrina del purgatorio?». Era una pregunta sofisticada que demostraba que al menos parte de la audiencia había captado las implicaciones más profundas de la argumentación del Padre Toro. «Excelente pregunta, doctora», respondió el sacerdote. «El versículo de Corintios nos muestra que los primeros cristianos entendían que existía algún tipo de estado intermedio, donde las acciones de los vivos podían beneficiar a los muertos. Pablo no critica esta práctica, sino que la usa como evidencia de la creencia cristiana en la resurrección». El Padre Toro caminó hacia el centro del escenario mientras continuaba su explicación. Esto establece un precedente bíblico para la idea de que los muertos pueden beneficiarse de las acciones religiosas de los vivos. El purgatorio, como lo enseña la Iglesia Católica, es simplemente el desarrollo teológico lógico de esta comprensión primitiva. La segunda pregunta vino de un pastor metodista de mediana edad. «Padre, respeto profundamente su erudición bíblica, pero ¿cómo responde a la objeción protestante de que estas prácticas pueden llevar a la gente a confiar en obras humanas en lugar de en la gracia divina para la salvación?». Era una pregunta más desafiante que llegaba al corazón de las diferencias soteriológicas entre católicos y protestantes. «Pastor, esa es una preocupación legítima que merece una respuesta cuidadosa», respondió el Padre Toro. «La doctrina católica nunca ha enseñado que nuestras oraciones por los difuntos los salvan independientemente de la gracia de Cristo. Más bien, nuestras oraciones participan en la obra salvífica de Cristo». El sacerdote hizo una pausa para asegurarse de que su distinción fuera clara. «Cuando oramos por un alma en el purgatorio, no estamos añadiendo algo a la obra de Cristo, sino aplicando los méritos de su sacrificio a través de la comunión de los santos. Es Cristo quien salva siempre. Nuestras oraciones son simplemente el medio a través del cual su gracia opera». La tercera pregunta vino de una joven seminarista católica. «Padre Toro, ¿cómo podemos responder cuando hermanos protestantes nos acusan de inventar doctrinas que no están explícitamente en la Biblia?». Esta pregunta tocaba uno de los puntos más fundamentales de la controversia católico-protestante, la relación entre escritura y tradición. «Hermana», respondió el Padre Toro con una sonrisa, «lo que acabamos de presenciar aquí esta mañana es la respuesta perfecta a esa acusación. Los dos versículos que cité no solo apoyan la práctica católica de orar por los difuntos, sino que demuestran que esta práctica existía en la Iglesia Apostólica». Su respuesta generó murmullos de aprobación entre los católicos presentes. La Iglesia Católica no inventa doctrinas, sino que explicita y desarrolla lo que ya estaba implícito en la revelación apostólica. El desarrollo doctrinal es como una semilla que se convierte en árbol. El árbol no es algo diferente de la semilla, sino su crecimiento natural. En su asiento, Ramírez había estado escuchando cada palabra con atención dolorosa. Cada explicación del Padre Toro parecía hacer más difícil mantener las certezas teológicas que habían definido su ministerio durante décadas. La cuarta pregunta vino de un pastor bautista que claramente luchaba con lo que había escuchado.
Padre Toro, concedo que los versículos que citó son desafiantes para la posición protestante tradicional. Pero ¿no es posible que estemos sobreinterpretando estos pasajes? ¿No podría haber explicaciones alternativas? Era una pregunta honesta que reflejaba la lucha interna de muchos protestantes presentes. Pastor, aprecio su honestidad intelectual, respondió el Padre Toro. Siempre es posible proponer interpretaciones alternativas de cualquier pasaje bíblico. Pero debemos preguntarnos, ¿cuál interpretación es más natural al texto y más consistente con la práctica de la iglesia primitiva? El sacerdote abrió nuevamente su Biblia. En el caso de 2 Timoteo, la evidencia textual de que Onesíforo había muerto es muy fuerte. En el caso de 1 Corintios, Pablo claramente describe una práctica existente sin condenarla. La interpretación católica no fuerza estos textos, sino que los lee en su contexto natural. La quinta pregunta vino de una dirección completamente inesperada. La esposa de Ramírez. Marta se había puesto de pie con manos temblorosas y voz apenas audible. Padre Toro, comenzó con evidente nerviosismo. Mi madre murió hace 5 años. Durante todo este tiempo he querido orar por ella. Pero mi esposo me ha dicho que era inútil porque su destino ya estaba sellado. ¿Está usted diciendo que sí puedo orar por ella? La pregunta era profundamente personal, y había venido del corazón roto de una hija en duelo. El silencio en el auditorio era absoluto mientras todos esperaban la respuesta del Padre Toro. El rostro del sacerdote se suavizó con compasión pastoral genuina. Querida hermana, respondió con voz tierna, por supuesto que puede orar por su madre. El amor que siente por ella no termina con la muerte, y Dios nunca desperdicia una oración hecha con amor sincero. Marta comenzó a llorar silenciosamente, y varios asistentes se sintieron conmovidos por la emoción cruda del momento. De hecho, continuó el Padre Toro, cuando ora por su madre, está participando en la hermosa realidad de la comunión de los santos. Está uniendo su amor terrenal con el amor eterno de Cristo por todas las almas. En su asiento, Ramírez observaba a su esposa llorar, y se daba cuenta de que durante años había negado a su familia el consuelo de orar por sus seres queridos fallecidos, basándose en una interpretación teológica que ahora parecía cuestionable. La sexta y última pregunta de la sesión vino del pastor Santamaría, el colaborador de Ramírez, que claramente intentaba encontrar alguna manera de rescatar la posición protestante. Padre Toro, ¿no es cierto que la práctica del bautismo por los muertos que menciona Pablo era considerada herética por la Iglesia posterior? Era una pregunta estratégica diseñada para desacreditar la evidencia bíblica que el Padre Toro había presentado. «¿Pastor Santamaría?», respondió el Padre Toro con paciencia evidente. «Es cierto que la práctica específica del bautismo vicario cesó en la iglesia primitiva. Pero note que mi argumento no defiende esa práctica específica, sino que señalo cómo Pablo la usa como evidencia de que los primeros cristianos creían que los vivos podían beneficiar a los muertos. La distinción era crucial y demostraba la sofisticación exegética del sacerdote. El principio subyacente, que existe solidaridad entre vivos y muertos en el cuerpo de Cristo, se mantuvo y se desarrolló en la práctica de orar por los difuntos, que sí continuó en la Iglesia apostólica y postapostólica. Con esa respuesta final, Monseñor Lozano decidió concluir la sesión de preguntas. Padre Toro, muchísimas gracias por esta presentación tan enriquecedora y por manejar el diálogo con tanta sabiduría y caridad. Creo que todos hemos aprendido mucho esta mañana. Los aplausos que siguieron fueron entusiastas y prolongados, claramente indicando que la mayoría de la audiencia había sido profundamente impactada por lo que habían presenciado. Mientras el Padre Toro recogía sus notas del podium, Ramírez permanecía en su asiento, inmóvil y pensativo. El hombre que había comenzado la mañana gritando acusaciones de herejía, ahora enfrentaba la posibilidad de que sus propias creencias teológicas necesitaran un examen fundamental. La mañana del 1 de agosto de 2025 en Buenos Aires había comenzado como un encuentro ecuménico de rutina, pero se había transformado en un momento definitorio que muchos de los presentes recordarían como el día en que presenciaron el poder de la verdad bíblica para transformar corazones y mentes. El receso de 20 minutos que siguió a la sesión matinal del encuentro ecuménico fue cualquier cosa menos tranquilo. En los pasillos del Centro Cultural Recoleta, pequeños grupos de asistentes se habían formado espontáneamente para discutir intensamente lo que acababan de presenciar. La cafetería del Centro Cultural hervía de conversaciones teológicas que oscilaban entre el asombro, la controversia y la reflexión profunda.
El grupo más numeroso se había congregado alrededor de varios sacerdotes católicos que habían asistido al evento, todos ansiosos por discutir las implicaciones de la magistral defensa bíblica que habían presenciado. El padre Martín González, párroco de la Basílica de San Francisco en Buenos Aires, comentaba con evidente satisfacción: «Hermanos, en 30 años de ministerio sacerdotal nunca había visto una defensa tan contundente y bíblicamente fundamentada de la oración por los difuntos. Ese padre venezolano realmente conoce las Escrituras mejor que muchos de nosotros». Sus palabras generaron murmullos de acuerdo entre los clérigos presentes, varios de los cuales ya estaban tomando notas para incorporar los argumentos del padre Toro en sus propias homilías y clases de formación. En otra sección de la cafetería, un grupo más diverso de protestantes mantenía una conversación considerablemente más tensa. El pastor David Hoffman de la Iglesia Luterana Argentina había iniciado una discusión con varios colegas evangélicos sobre las implicaciones exegéticas de los versículos citados por el padre Toro. «Hermanos», decía Hoffman con tono reflexivo, «debo admitir que nunca había considerado seriamente la interpretación católica de 2 Timoteo 1:16 al 18. La evidencia textual de que Onesíforo había muerto cuando Pablo escribió esas líneas es realmente fuerte». Su comentario generó reacciones inmediatas y variadas. El pastor Ricardo Méndez de la Iglesia Presbiteriana respondió con cierta incomodidad: «David, entiendo tu punto, pero debemos ser cuidadosos de no sobreinterpretar un solo pasaje. La doctrina se establece sobre el peso acumulativo de toda la Escritura, no sobre versículos aislados». Sin embargo, el pastor Jonathan Smith, misionero bautista estadounidense que trabajaba en Argentina desde hacía 15 años, intervino con una perspectiva diferente. «Ricardo, con todo respeto, el padre Toro no citó versículos aislados, citó 2 pasajes diferentes del Nuevo Testamento que apuntan en la misma dirección. Además, su punto sobre la continuidad histórica con la iglesia primitiva es algo que no podemos ignorar fácilmente. La tensión en el grupo protestante era evidente. Décadas de certeza teológica habían sido desafiadas en el transcurso de una sola mañana, y varios de los pastores presentes luchaban con las implicaciones de lo que habían escuchado. Mientras tanto, en un rincón más apartado de la cafetería, el pastor Esteban Ramírez se encontraba sentado solo en una mesa pequeña, con una taza de café que había dejado enfriar sin tocar. Su rostro reflejaba una mezcla de confusión, humillación y algo que sus colaboradores más cercanos reconocían como el primer destello de duda genuina que habían visto en él durante décadas. Su esposa Marta se acercó cautamente y se sentó frente a él. «Esteban», dijo con voz suave, «¿cómo te sientes?». Ramírez levantó la vista lentamente, como si estuviera emergiendo de un trance profundo. «Marta, no sé qué pensar. Durante 25 años he predicado contra estas prácticas católicas, convencido de que eran antibíblicas. Pero esos versículos que citó el padre». Su voz se desvaneció mientras negaba con la cabeza. Marta tomó la mano de su esposo a través de la mesa. «Esteban, cuando ese padre me dijo que podía orar por mi madre, sentí algo en mi corazón que no había sentido en 5 años, como si finalmente tuviera permiso para amar a mi madre más allá de la muerte». Las palabras de su esposa golpearon a Ramírez como una revelación dolorosa. Se dio cuenta de que su rigidez teológica había privado a su familia del consuelo que proporcionaba la creencia en la continuidad del amor más allá de la tumba. «Marta», murmuró con voz quebrada, «¿qué tipo de pastor he sido si he impedido que mi propia esposa encuentre consuelo en su dolor?». Era una admisión devastadora que revelaba la profundidad del impacto que la presentación del padre Toro había tenido en él. En otra mesa cercana, el pastor Rubén Santamaría observaba a su líder espiritual con creciente preocupación. Como copastor de la iglesia Fuego del Espíritu, Santamaría había construido toda su identidad ministerial alrededor del liderazgo carismático de Ramírez. Ver a su mentor en un estado de crisis teológica tan evidente lo llenaba de ansiedad. Se acercó a la mesa donde estaban Esteban y Marta. «Pastor Esteban», dijo con voz que intentaba sonar confiada, «no podemos permitir que un solo intercambio con un sacerdote católico socave décadas de ministerio fiel. Seguramente hay respuestas apologéticas protestantes a esos versículos». Ramírez lo miró con ojos que habían perdido la fiereza combativa que había caracterizado su ministerio. «Rubén, he revisado mentalmente cada comentario bíblico que conozco, cada argumento apologético que he usado durante años, y no puedo encontrar una refutación convincente a lo que escuchamos». Santamaría se sintió alarmado por la honestidad brutal de su pastor. «Pero pastor, ¿qué pasa con nuestra congregación? ¿Qué pasa con las familias que han confiado en nuestro liderazgo? No podemos simplemente...». «¿No podemos qué, Rubén?», interrumpió Ramírez con una chispa de su antigua intensidad.
pero dirigida ahora hacia una dirección completamente diferente. ¿No podemos buscar la verdad si esa verdad desafía lo que hemos creído? ¿No podemos admitir cuando hemos estado equivocados? El intercambio entre los dos pastores pentecostales había atraído la atención de varios asistentes cercanos, quienes observaban con fascinación la crisis en desarrollo dentro del liderazgo de una de las iglesias evangélicas más prominentes de Buenos Aires. Mientras tanto, en el extremo opuesto de la cafetería, el padre Luis Toro se encontraba rodeado por un grupo de seminaristas católicos, estudiantes de teología y algunos laicos comprometidos que habían aprovechado el receso para hacer preguntas adicionales sobre los temas tratados durante su presentación. «Padre Toro», preguntó una joven estudiante de la Universidad Católica Argentina, «¿cómo podemos aplicar prácticamente en nuestras parroquias la enseñanza que nos dio esta mañana?» El sacerdote venezolano sonrió con la paciencia pedagógica que caracterizaba su ministerio. «Hermana, lo más importante es ayudar a nuestros fieles a entender que la muerte no rompe los vínculos de amor que nos unen en Cristo. Cuando explicamos la doctrina de la comunión de los santos, debemos enfatizar que es una realidad de amor, no una obligación legalista». Su respuesta generó más preguntas inmediatamente. «Padre», intervino un seminarista de cuarto año, ¿cómo respondemos cuando hermanos protestantes nos acusan de superstición o de crear falsas esperanzas en las familias dolientes? Era una pregunta práctica que reflejaba los desafíos reales que enfrentaban los católicos en un país con creciente presencia evangélica. «Muy buena pregunta», respondió el padre Toro. «Primero, siempre debemos basar nuestra respuesta en la Escritura, como hicimos esta mañana. Segundo, debemos explicar que orar por los difuntos no crea falsas esperanzas, sino que expresa la esperanza verdadera que tenemos en la misericordia infinita de Dios». Un párroco de mediana edad que había estado escuchando la conversación se acercó al grupo. «Padre Toro, soy el padre Miguel Herrera de la parroquia San José en La Plata. Quería agradecerle personalmente por su presentación. En mi parroquia tenemos muchas familias que han perdido seres queridos y a menudo luchan con la culpa y el dolor. Sus argumentos bíblicos me han dado herramientas pastorales que no tenía antes». El comentario del padre Herrera resonó con varios otros clérigos presentes, quienes reconocían el valor práctico de tener argumentos bíblicos sólidos para consolar a familias en duelo. «Padre Herrera», respondió el padre Toro, «ese es precisamente el corazón de por qué esta doctrina es tan importante. No se trata de ganar debates teológicos, sino de ofrecer consuelo auténtico basado en la verdad revelada». En ese momento, una interrupción inesperada cambió la dinámica de toda la cafetería. El pastor Esteban Ramírez se había puesto de pie en su mesa y caminaba lentamente hacia donde se encontraba el padre Toro con el grupo de católicos. Su rostro mostraba una determinación nueva, pero diferente a la agresividad combativa que había mostrado durante la mañana. Las conversaciones en toda la cafetería se fueron silenciando gradualmente, mientras los asistentes se daban cuenta de que algo significativo estaba a punto de ocurrir. Cuando Ramírez llegó hasta el grupo que rodeaba al padre Toro, se detuvo a unos metros de distancia, claramente luchando con las palabras que quería decir. «Padre Toro», dijo finalmente con voz que se escuchó en toda la cafetería debido al silencio expectante que se había instalado, «necesito hacerle una pregunta». El sacerdote venezolano se volvió hacia él con la misma expresión serena y pastoral que había mostrado durante toda la mañana. «Por supuesto, pastor Ramírez. Será un honor responder su pregunta». Ramírez respiró profundamente, consciente de que toda la cafetería lo estaba observando. «Padre, durante 25 años he construido mi ministerio sobre la convicción de que la Iglesia Católica había corrompido el cristianismo primitivo con tradiciones humanas, pero esta mañana usted me ha mostrado que al menos en este tema, la práctica católica tiene fundamento bíblico directo». El silencio en la cafetería era absoluto. Nadie quería perderse una sola palabra de lo que claramente era una confesión pública de gran importancia. «Mi pregunta es esta», continuó Ramírez con voz cada vez más firme. «Si ustedes tienen razón sobre la oración por los difuntos, ¿en qué otras doctrinas podrían tener razón también?». La pregunta cayó en la cafetería como una bomba teológica. Era una admisión implícita de que todo el sistema doctrinal del pastor pentecostal había sido puesto en duda por los eventos de la mañana. El padre Toro consideró cuidadosamente su respuesta antes de hablar. «Pastor Ramírez, esa es una pregunta profundamente honesta que refleja un corazón sincero en busca de la verdad. No puedo responder por usted cuáles doctrinas debería examinar, pero puedo decirle que la Iglesia Católica no ha cambiado caprichosamente las enseñanzas apostólicas, sino que las ha preservado y desarrollado bajo la guía del Espíritu Santo durante 2000 años». La respuesta del sacerdote fue medida y pastoral, evitando cualquier tono triunfalista que pudiera humillar más al pastor pentecostal.
Si está genuinamente interesado en examinar otras áreas doctrinales, continuó el padre Toro, lo invito a estudiar no solo lo que la Iglesia Católica enseña, sino por qué lo enseña y cómo esas enseñanzas se conectan con las Escrituras y la tradición apostólica. Ramírez asintió lentamente, como si estuviera tomando una decisión de gran trascendencia. Padre, ¿estaría dispuesto a reunirse conmigo privadamente para discutir estas cuestiones más profundamente? La solicitud sorprendió a muchos asistentes, incluyendo a varios de los colaboradores de Ramírez, quienes intercambiaron miradas de alarma. Pastor, respondió el padre Toro con evidente satisfacción pastoral. Sería un honor y un privilegio acompañarlo en esa búsqueda de la verdad. En ese momento, Monseñor Lozano apareció en la entrada de la cafetería para anunciar que la sesión vespertina del encuentro estaba a punto de comenzar. Estimados hermanos, les pedimos que regresen al auditorio para la continuación de nuestro programa. Mientras los asistentes comenzaban a moverse hacia el auditorio, Ramírez se acercó más al padre Toro. Padre, ¿podríamos reunirnos esta tarde, después del evento? Por supuesto, pastor. ¿Qué le parece si nos encontramos a las 5 en la sacristía de la Catedral Metropolitana? Ramírez asintió con una mezcla de ansiedad y determinación. Allí estaré, padre. Y gracias por su paciencia conmigo esta mañana. Era una disculpa implícita por su explosión agresiva de horas antes, y el padre Toro la recibió con gracia característica. Pastor, la búsqueda sincera de la verdad nunca necesita disculpas. Mientras ambos hombres se dirigían de vuelta al auditorio, los demás asistentes los seguían con la sensación de que habían sido testigos de algo extraordinario. Lo que había comenzado como un encuentro ecuménico de rutina, se había transformado en el escenario de una posible conversión que podría tener repercusiones en toda la comunidad evangélica argentina. La tarde prometía ser aún más intensa que la mañana, y muchos de los presentes se preguntaban qué otras sorpresas les depararían las horas restantes de aquel memorable 1 de agosto de 2025. El pastor Santamaría caminaba detrás de Ramírez con expresión preocupada, consciente de que la crisis teológica de su líder podría tener consecuencias devastadoras para su iglesia y su propio ministerio. Por primera vez en años, comenzaba a cuestionar no solo las doctrinas que había predicado, sino la solidez misma de sus fundamentos protestantes. Mientras tanto, los católicos presentes regresaban al auditorio con una satisfacción evidente pero respetuosa, conscientes de que habían presenciado una defensa magistral de su fe que recordarían durante años. El padre Toro caminaba en silencio, orando mentalmente por el pastor pentecostal, que claramente estaba experimentando una crisis de fe que podría cambiar el curso de su vida y ministerio. Sabía que las próximas horas serían cruciales, no solo para Ramírez, sino para todas las personas que habían sido impactadas por los eventos de la mañana. La segunda sesión del encuentro ecuménico estaba a punto de comenzar, pero ya era evidente que nada sería igual después de lo que había ocurrido durante la confrontación matinal sobre la oración por los difuntos. Mientras los asistentes regresaban al auditorio, el ambiente había cambiado palpablemente. La tensión inicial del evento ecuménico había sido reemplazada por una mezcla de expectación, reflexión profunda y, en algunos casos, crisis espiritual genuina. Los organizadores del encuentro se daban cuenta de que habían sido testigos de algo mucho más significativo que un simple intercambio académico. El cardenal Mario Aurelio Poli, quien había observado todos los eventos matinales con interés creciente, se acercó discretamente al padre Toro mientras entraban al auditorio. «Padre», le dijo en voz baja, «lo que presenciamos esta mañana fue extraordinario. Rara vez he visto una defensa tan contundente y bíblicamente fundamentada de la doctrina católica. ¿Estaría dispuesto a considerar dar una serie de conferencias en nuestra arquidiócesis?» La invitación del cardenal era un reconocimiento oficial de la impresión que había causado la presentación del sacerdote venezolano en la jerarquía católica argentina. «Su eminencia», respondió el padre Toro con humildad genuina. «Sería un honor servir a la iglesia en Argentina de cualquier manera que considere útil». Mientras tanto, en otra sección del auditorio, un grupo de pastores evangélicos mantenía una conversación urgente sobre las implicaciones de lo que habían presenciado. El pastor David Hoffman había tomado la iniciativa de convocar una reunión improvisada con varios de sus colegas protestantes. «Hermanos», decía con tono preocupado, «necesitamos hablar seriamente sobre lo que escuchamos esta mañana. No podemos simplemente ignorar argumentos bíblicos tan sólidos». El pastor Ricardo Méndez respondió con evidente incomodidad. «David, entiendo tu preocupación. Pero debemos recordar que la doctrina no se establece sobre pasajes aislados, sino sobre el testimonio general de toda la Escritura». Sin embargo, el pastor Jonathan Smith, el misionero bautista estadounidense, había estado reflexionando profundamente sobre los versículos citados por el padre Toro.
Ricardo, con todo respeto, no fueron pasajes aislados, fueron dos textos independientes del Nuevo Testamento que apuntan en la misma dirección. Además, la explicación sobre la continuidad histórica con la iglesia primitiva es algo que no podemos descartar fácilmente. La tensión entre los pastores protestantes era evidente. Algunos, como Hoffman y Smith, mostraban una disposición genuina a examinar seriamente los argumentos católicos. Otros, como Méndez, se aferraban más firmemente a las posiciones tradicionales protestantes, posiblemente por miedo a las implicaciones de cualquier concesión doctrinal. El pastor Andrés Morales, un joven ministro presbiteriano que había estado escuchando la conversación, intervino con una perspectiva diferente. Hermanos, tal vez deberíamos preguntarnos por qué estos argumentos nos resultan tan desafiantes. Si nuestras posiciones doctrinales son realmente sólidas, deberíamos poder responder a ellos convincentemente. Era una observación perspicaz que puso el dedo en la llaga de la crisis que muchos protestantes estaban experimentando. Mientras tanto, en las filas delanteras del auditorio, Esteban Ramírez se había sentado junto a su esposa Marta, pero claramente no estaba prestando atención a las conversaciones que ocurrían a su alrededor. Su mente estaba completamente absorta en las implicaciones de lo que había escuchado durante la mañana. «Esteban», le susurró Marta, «¿en qué estás pensando?» Su esposo la miró con ojos que reflejaban una mezcla de confusión y determinación. «Marta, estoy pensando en todas las familias de nuestra congregación que han perdido seres queridos. Estoy pensando en la señora Martínez, que perdió a su hijo en ese accidente hace 2 años. Estoy pensando en el hermano López, que nunca se ha recuperado de la muerte de su esposa». La voz de Ramírez se quebró ligeramente mientras continuaba. «Durante años les he dicho que no podían hacer nada por sus seres queridos muertos, que su destino estaba sellado para siempre. Pero si ese padre tiene razón». Marta tomó la mano de su esposo, sintiendo el peso de la revelación que él estaba experimentando. «Si ese padre tiene razón», continuó Ramírez, «entonces he privado a nuestras familias del consuelo que Dios quiso darles. He cortado el vínculo de amor que trasciende la muerte». Era una realización devastadora que iba mucho más allá de la simple corrección doctrinal. Ramírez se enfrentaba a la posibilidad de que su ministerio, aunque bien intencionado, había causado dolor innecesario a personas que estaban bajo su cuidado pastoral. En otra sección del auditorio, el pastor Rubén Santamaría observaba a su mentor con creciente alarma. Como copastor de la iglesia Fuego del Espíritu, Santamaría había basado toda su identidad ministerial en el liderazgo carismático de Ramírez. Ver a su líder espiritual en una crisis tan profunda lo llenaba de ansiedad sobre el futuro de su iglesia y su propio ministerio. Se acercó discretamente a donde estaban sentados Esteban y Marta. «Pastor Esteban», murmuró con urgencia, «necesitamos hablar sobre cómo vamos a manejar esta situación con la congregación. La gente va a tener preguntas sobre lo que pasó esta mañana». Ramírez lo miró con una expresión que Santamaría nunca había visto antes. Una mezcla de pesar y resolución que lo alarmó profundamente. «Rubén», respondió Ramírez en voz baja pero firme, «la única pregunta que importa es si hemos estado enseñando la verdad. Y después de esta mañana ya no estoy seguro de que hayamos estado haciéndolo». La admisión golpeó a Santamaría como un rayo. Su mundo ministerial comenzaba a tambalearse junto con el de su líder. Mientras tanto, Monseñor Lozano había subido al pódium para introducir la sesión vespertina del encuentro ecuménico. «Estimados hermanos y hermanas», comenzó con una sonrisa que no podía ocultar completamente su propia sorpresa por los eventos matinales. «Esta mañana hemos presenciado exactamente el tipo de diálogo riguroso pero respetuoso que esperábamos fomentar en este encuentro». Sus palabras generaron murmullos de acuerdo entre la audiencia, aunque era evidente que muchos asistentes seguían procesando las implicaciones de la confrontación sobre la oración por los difuntos. «Para la sesión de la tarde», continuó Monseñor Lozano, «tenemos programada una mesa redonda sobre autoridad religiosa, escritura, tradición y magisterio. Creo que después de los eventos de esta mañana, este tema será particularmente relevante. La elección del tema para la tarde no podría haber sido más apropiada. La cuestión de la autoridad religiosa estaba en el corazón mismo de las diferencias católico-protestantes, y los eventos matinales habían puesto esta cuestión en primer plano de manera dramática. El panel de la tarde incluía al padre Toro, representando la perspectiva católica, al pastor David Hoffman, representando la tradición luterana, a la doctora Elena Vázquez, profesora de teología en la Universidad Evangélica del Río de la Plata, y al padre Augusto Zampini, teólogo argentino especializado en diálogo ecuménico. Cuando el panel comenzó, era evidente que la dinámica había cambiado completamente desde la mañana.
Los panelistas protestantes parecían más cautelosos, más dispuestos a escuchar, y menos inclinados a hacer afirmaciones categóricas sobre las posiciones católicas. El pastor Hoffman, quien había comenzado el día con una actitud claramente reformada sobre la sola Escritura, ahora parecía genuinamente interesado en entender la perspectiva católica sobre la relación entre Escritura y tradición. Padre Toro, comenzó Hoffman con un tono considerablemente más humilde que el que había mostrado en sesiones anteriores. Esta mañana citó usted versículos bíblicos que muchos de nosotros, en la tradición protestante, nunca habíamos considerado seriamente en el contexto de la oración por los difuntos. Esto me hace preguntarme, ¿es posible que nuestra interpretación de la sola Escritura nos haya cegado a aspectos importantes del testimonio bíblico? Era una pregunta extraordinariamente honesta que revelaba el impacto profundo que la presentación matinal había tenido incluso en académicos protestantes sofisticados. El padre Toro respondió con la misma caridad pastoral que había mostrado durante toda la jornada. Pastor Hoffman, aprecio profundamente su honestidad intelectual. Creo que el principio de la sola Escritura, tal como lo formularon los reformadores originales, tenía intenciones legítimas. El problema surge cuando ese principio se convierte en un individualismo interpretativo que rechaza la sabiduría acumulada de la Iglesia a lo largo de los siglos. La respuesta del sacerdote venezolano fue cuidadosamente matizada, reconociendo los méritos de las preocupaciones protestantes originales, mientras señalaba sus limitaciones cuando se llevaban al extremo. La Iglesia Católica no enseña que la tradición añade nueva revelación a la Escritura, continuó el padre Toro. Más bien, enseñamos que la tradición apostólica nos ayuda a interpretar correctamente la Escritura, especialmente en casos donde el texto bíblico puede ser ambiguo o donde necesitamos entender el contexto histórico y cultural de las prácticas apostólicas. Su explicación generó reflexión visible entre los panelistas protestantes y la audiencia. La doctora Vázquez, quien había mantenido posiciones evangélicas tradicionales durante años, intervino con una pregunta que reveló su propia lucha interna. Padre Toro, si aceptamos que la tradición apostólica puede ayudarnos a interpretar la Escritura, ¿cómo distinguimos entre tradición auténticamente apostólica y tradiciones humanas posteriores? Era la pregunta crucial que llegaba al corazón de la controversia católico-protestante sobre la autoridad religiosa. Doctora Vázquez, esa es precisamente la razón por la cual Cristo estableció un magisterio autorizado en su iglesia, respondió el padre Toro. Los apóstoles no solo escribieron cartas, sino que también establecieron estructuras de autoridad para preservar y interpretar la revelación que habían recibido. El sacerdote hizo una pausa antes de continuar con lo que sería su punto más importante. Cuando San Pablo le dice a Timoteo que guarde el buen depósito de la fe, no le está diciendo simplemente que lea las Escrituras por su cuenta. Le está encargando que preserve la tradición apostólica completa, incluyendo tanto las enseñanzas escritas como las prácticas litúrgicas y doctrinales que había recibido oralmente. El argumento era poderoso y bíblicamente fundamentado, y varios protestantes en la audiencia intercambiaron miradas de reconocimiento. En su asiento, Esteban Ramírez escuchaba cada palabra con atención dolorosa, dándose cuenta de que cada explicación del padre Toro desafiaba no solo doctrinas específicas que había enseñado, sino los principios hermenéuticos fundamentales sobre los cuales había construido todo su ministerio. Cuando la sesión de la tarde finalmente concluyó a las 4:30, era evidente que el encuentro ecuménico había superado con creces las expectativas de sus organizadores. Lo que había comenzado como un evento de diálogo interdenominacional se había transformado en un momento definitorio para muchos de los participantes. Mientras los asistentes comenzaban a dispersarse, Ramírez se acercó nuevamente al padre Toro, consciente de que su reunión programada para las 5 en la Catedral Metropolitana se acercaba rápidamente. «Padre», dijo con voz que mezclaba ansiedad y determinación. «¿Sigue en pie nuestra cita?» «Por supuesto, pastor Ramírez», respondió el sacerdote con una sonrisa alentadora. «Lo esperaré en la sacristía de la catedral a las 5 en punto». Mientras Ramírez se alejaba para reunirse con su esposa, el padre Toro se quedó momentáneamente solo, orando silenciosamente por la gracia divina que sabía que sería necesaria para la conversación que estaba a punto de tener. El 1 de agosto de 2025 había resultado ser un día extraordinario para el diálogo ecuménico en Argentina, pero también estaba claro que sus repercusiones se extenderían mucho más allá de los límites del Centro Cultural Recoleta. A las 5 en punto de la tarde, la sacristía de la Catedral Metropolitana de Buenos Aires se encontraba sumida en un silencio casi sagrado.
Los últimos rayos del sol de agosto se filtraban a través de los vitrales góticos, creando patrones de luz dorada sobre los antiguos ornamentos litúrgicos que habían sido testigos de incontables conversaciones espirituales a lo largo de más de 2 siglos. El padre Luis Toro había llegado 15 minutos antes de la hora acordada, no por nerviosismo, sino por una mezcla de expectación pastoral y responsabilidad espiritual. Sabía que la conversación que estaba a punto de tener podría cambiar una vida, una familia y potencialmente una congregación entera. Cuando Esteban Ramírez apareció en la entrada de la sacristía, era evidente que había pasado las últimas horas en profunda reflexión. Su rostro mostraba las marcas del agotamiento emocional, pero también había algo nuevo en sus ojos, una humildad que no había estado presente durante su explosión matinal. «Padre Toro», dijo Ramírez con voz suave, «gracias por recibirme. Pastor Ramírez, es un honor. Por favor, tome asiento». Ambos hombres se sentaron en sillas de madera tallada frente a un crucifijo colonial que dominaba la pared principal de la sacristía. «Padre», comenzó Ramírez sin preámbulos, «esta mañana usted destruyó en 15 minutos lo que había sido la base de mi ministerio durante 25 años. El padre Toro lo observó con compasión genuina. «Pastor, no era mi intención destruir nada. Solo quería explicar la doctrina católica usando las mismas escrituras que ambos veneramos». Ramírez asintió lentamente. «Lo sé, padre. Y esa es precisamente la razón por la cual estoy aquí. Porque usted no usó argumentos filosóficos complicados o tradiciones humanas. Usó la Biblia para silenciarme completamente». El pastor pentecostal respiró profundamente antes de continuar. «Padre, necesito hacerle una confesión. Cuando escuché esos 2 versículos que citó, sentí algo que no había experimentado en décadas, la convicción del Espíritu Santo de que estaba equivocado. Era una admisión extraordinaria viniendo de un líder religioso que había construido toda su identidad ministerial sobre la certeza doctrinal. 2 Timoteo 1:16 al 18 y 1 Corintios 15:29, continuó Ramírez. Durante las últimas 6 horas he repasado esos versículos una y otra vez, tratando de encontrar una interpretación alternativa que preserve mi posición anterior, y no he podido encontrarla». El padre Toro escuchaba en silencio, consciente de que estaba presenciando un momento de gracia extraordinario. «Padre», dijo Ramírez con voz quebrada, «si ustedes tienen razón sobre la oración por los difuntos, si la práctica católica tiene fundamento bíblico directo, entonces, ¿qué otras doctrinas católicas he rechazado incorrectamente?». Era la pregunta que el padre Toro había estado esperando, la misma que Ramírez había planteado públicamente en la cafetería. «Pastor, esa es una pregunta que solo usted puede responder a través del estudio sincero y la oración. Pero puedo decirle que la Iglesia Católica no ha inventado doctrinas para complicar la fe cristiana. Cada enseñanza católica se basa en la Escritura, la tradición apostólica, o ambas». Ramírez se inclinó hacia adelante en su silla. «Padre, durante años he enseñado a mi congregación que la Iglesia Católica había corrompido el cristianismo primitivo. Pero esta mañana me di cuenta de que nunca había estudiado seriamente lo que ustedes realmente enseñan. Solo había atacado caricaturas. Pastor, eso es más común de lo que usted piensa. Muchos hermanos protestantes sinceros han recibido información incorrecta sobre la doctrina católica». Ramírez se puso de pie y caminó hacia la ventana de la sacristía, mirando hacia la Plaza de Mayo. «Padre, tengo 3,000 miembros en mi iglesia. Son personas que confían en mi liderazgo espiritual, que han seguido mis enseñanzas durante años. ¿Cómo les explico que he estado equivocado sobre algo tan fundamental?». El padre Toro se acercó y puso una mano consoladora en el hombro del pastor angustiado. «Pastor, la búsqueda de la verdad siempre requiere valentía. Pero considere esto. ¿No sería una traición mayor a su congregación continuar enseñando algo que ahora sabe que está equivocado?». Las palabras del sacerdote golpearon a Ramírez con la fuerza de una revelación. «Padre», murmuró, «¿qué debo hacer?». «Pastor, mi sugerencia es que tome tiempo para estudiar seriamente la doctrina católica, no desde la perspectiva de refutarla, sino desde la perspectiva de entenderla auténticamente». Ramírez se volvió hacia el padre Toro con ojos que brillaban con lágrimas no derramadas. «Padre, voy a ser completamente honesto con usted. Esta mañana llegué a ese auditorio como su enemigo. Salgo de esta sacristía considerando la posibilidad de que la Iglesia Católica sea la verdadera Iglesia de Cristo». El silencio que siguió fue profundo y sagrado. «Pastor», dijo finalmente el padre Toro, «esa es una decisión que solo usted puede tomar. Pero si decide estudiar más profundamente estas cuestiones, estaré aquí para ayudarlo». Ramírez extendió su mano hacia el sacerdote venezolano.
Padre Toro, hace 8 horas grité que sus enseñanzas eran herejía. Ahora le pido que me ayude a descubrir si he estado viviendo en error durante décadas. Ambos hombres se estrecharon las manos en un gesto que simbolizaba no solo reconciliación personal, sino la posibilidad de sanación entre tradiciones cristianas que habían estado divididas durante siglos. Pastor, dijo el Padre Toro con una sonrisa que combinaba alegría y solemnidad. Será un honor acompañarlo en esa búsqueda de la verdad. Cuando salieron juntos de la sacristía de la Catedral Metropolitana, el sol del atardecer porteño bañaba la ciudad con luz dorada. El pastor Esteban Ramírez caminaba junto al Padre Luis Toro, no ya como adversarios separados por siglos de controversia, sino como hermanos unidos en la búsqueda común de la verdad de Cristo. Lo que había comenzado con un grito de «Eso es herejía», había terminado con una mano extendida en búsqueda de la verdad. 2 versículos bíblicos habían bastado para silenciar la oposición más vehemente y abrir un corazón a la posibilidad de que el amor de Cristo fuera más amplio y profundo de lo que había imaginado. En las calles de Buenos Aires, mientras las campanas de la catedral tocaban las 6 de la tarde, 2 hombres de fe caminaban hacia el futuro, unidos por la convicción compartida de que la verdad siempre merece ser buscada, sin importar cuán doloroso pueda ser el proceso de descubrimiento. El 1 de agosto de 2025 había comenzado con una confrontación teológica explosiva y terminaba con la promesa de un diálogo que podría transformar vidas, congregaciones y la comprensión misma de lo que significa ser seguidor de Cristo en un mundo dividido por diferencias doctrinales que quizás no eran tan irreconciliables como muchos habían creído durante siglos.